Hay silencios que, bueno, pesan más que 1000 gritos, ¿no? Esos que llevamos dentro y que nos van rompiendo de a poco, sin que nadie lo note realmente. Uf, sí. Hoy justamente queremos iniciar una exploración, digamos, profunda, de una frecuencia emocional muy específica. La identificamos en los materiales que nos llegaron del proyecto ALMA y también del método CERLAT. Ajá. Hablamos del peso del silencio acumulado. Es una frecuencia muy presente, la verdad. Y no es solo que no haya sonido, ¿eh? Claro. Es más bien una carga energética, como una densidad que se instala cuando las emociones importantes, no sé, la rabia, el miedo, la tristeza, o incluso verdades que hay que decir, se quedan ahí, atrapadas, sin poder salir. Exacto. Esa sensación física casi, ¿no? De llevar algo pesado adentro. Nuestra misión hoy es justamente eso, como desempacar un poco este tema. Ujú. Entender por qué llegamos a callar tanto. Cómo ese silencio impacta, no solo en lo anímico, que es obvio, sino también en el cuerpo físico. Esa conexión psicosomática que es tan real. Sí, fundamental. Y bueno, ver que propone el método CERLAT como un camino, una vía para encontrar una liberación más auténtica. Exacto. Y es un camino que, como dicen las fuentes, va más allá de simplemente hablar por hablar, ¿sabes? Se trata de reconectar con una expresión que sea genuina, que venga de adentro. Perfecto. Pues empecemos por describir bien esta frecuencia. Porque no es calma, definitivamente no es paz, aunque parezca. No, para nada. Es el peso de lo no dicho, que se queda ahí como fermentando por dentro. Los materiales hablan de una tranquilidad aparente, Sí, eso es clave. que en realidad esconde gritos reprimidos, ¿no? Historias que no se contaron. Hay una frase que me resonó mucho del material: lo que me callo me está rompiendo. Uf, es fuertísima. Y muy cierta. Define perfecto esa falsa paz, ¿viste? Sostenida sobre silencios que son, en el fondo, súper incómodos. Y es fundamental, como dices, mirar las raíces psicoemocionales que describen las fuentes, tanto de Zerlat como de Proyecto Alma. Muchas veces este patrón se gesta en entornos, bueno, sobre todo en la infancia o en relaciones clave después. Ajá. Entornos donde expresar emociones era, no sé, mal visto o te invalidaban o hasta te castigaban por sentir o decir. Entonces se aprende a no incomodar, Claro. a que sentir o expresar lo que sientes molesta a los demás. O también puede venir de experiencias más traumáticas, ¿no? Cosas que no se pudieron procesar, que no se pudieron compartir, quizás por vergüenza, por miedo al juicio, Ujú, ujú. o por sentir que nadie iba a entender realmente la dimensión de lo que se vivió. Y ahí el silencio se vuelve como un escudo protector. Un escudo sí, pero que con el tiempo se convierte en una jaula. Es un autosilencio, un mecanismo de defensa que se aprendió. Se automatiza, digamos. Exacto. Y de ahí nacen creencias muy arraigadas, programas mentales como tengo que sostenerlo todo aunque me duela. O esa idea de si me quiebro, todo se derrumba. La del fuerte no llora. Esa misma. Se normaliza el sacrificio de la propia verdad para mantener una supuesta armonía afuera, o para encajar en ese ideal de fortaleza que nos vendieron. Y esto se ve reflejado muy bien en los arquetipos que identifica el método CERLAT. Son como representaciones simbólicas de estos patrones internos que tenemos. Sí, son muy útiles para visualizarlo. Quizás, en lugar de listar todos, que son varios, podríamos enfocarnos en un par que como que encapsulan bien esta frecuencia. Por ejemplo, mencionan a el guardián del silencio o el silenciador interior. ¿Cómo opera ese arquetipo según lo describen? Bueno, este arquetipo representa esa parte nuestra que activamente vigila y reprime la expresión. Es como la vocecita interna que te dice, cállate, mejor no digas eso, no vale la pena, vas a armar lío. El policía interno. Algo así. Actúa por miedo, ¿sabes? O por una protección, pero mal entendida. Y lo que hace es acumular una presión interna tremenda. Es como un centinela que no deja salir nada. Y eso genera esa sensación de estar contenido, pero a la fuerza. Uf, suena agotador mantener esa vigilancia todo el tiempo. Lo es. Muy agotador. Y hay otro arquetipo que parece central en esto, según las fuentes. La sombra que sostiene todo. Ah, sí, ese es muy potente y muy común en esta frecuencia, la verdad. Representa a la persona que carga no solo su propio silencio, su propia carga no dicha, sino también el peso emocional de los demás.
el que se hace cargo de todo. Exacto. Niega sus propias necesidades, se sacrifica constantemente por los otros, aguanta, sostiene, hasta que, como dicen las fuentes, el cuerpo ya no puede más y colapsa. ¡Wow! Es el contenedor silencioso que absorbe todo, pero nunca se permite liberar su propia carga. Su corazón, dicen, late con gritos no escuchados. Y muchas veces lo hace por un sentido del deber muy arraigado o por miedo al abandono si deja de cumplir ese rol de sostén. Estos arquetipos pintan un cuadro clarísimo, la verdad, de cómo funciona por dentro esta carga, y nos llevan directo a un punto que es crucial y que atraviesa todo el material: la conexión psicosomática. ¿Cómo es que este silencio, esta energía contenida, se manifiesta en el cuerpo físico? La conexión es súper íntima y muy simbólica. Hay una frase en las fuentes que lo dice todo para mí. El cuerpo presiona porque el alma calla. ¡Qué fuerte! Cuando lo emocional no fluye, lo físico se endurece. O sea, es como si la energía emocional, que no encuentra una vía de expresión saludable, buscara una salida por donde puede, y a menudo lo hace a través de síntomas físicos. El cuerpo empieza a hablar lo que la boca no dice. Es como una forma de comunicación desesperada del cuerpo entonces. Totalmente. Una llamada de atención. ¿Y qué tipo de manifestaciones físicas se asocian más directamente con este silencio acumulado, según lo que encontraron en los materiales? Bueno, las fuentes señalan varias correlaciones que son muy simbólicas, ¿viste? Una muy directa es la zona de la garganta y el cuello. Lógico. Claro, afonía recurrente, esa sensación de tener un nudo constante, infecciones de garganta frecuentes. Todo apunta a ese canal de expresión que está bloqueado. Es la manifestación física de las palabras no dichas, de la voz que se ahogó. Tiene toda la lógica del mundo. El canal natural de la voz, tapado. Exactamente. Otra manifestación que también es muy clara es la presión en el pecho, o las palpitaciones, pero de origen emocional, ¿eh? Ajá. Se relacionan con esa carga que se sostiene, esa angustia o tristeza acumulada que como que pesa sobre el corazón y no se libera. Y también mencionan mucho la tensión en la mandíbula, el bruxismo nocturno. ¿Y eso por qué sería? ¿Tiene que ver con la rabia contenida, quizás? Sí, a menudo es la frustración, la rabia, la impotencia que no se expresa con palabras y se queda como trabada en la mandíbula. Como si estuviéramos apretando los dientes para no gritar o para no decir lo que realmente pensamos. Tiene sentido. Y no podemos olvidar la hipertensión, la presión arterial alta. ¿Cómo se interpreta eso desde esta perspectiva? Porque es algo muy común. Sí, muy común. Y simbólicamente se ve como la presión contenida que nunca explotó. Esa energía emocional que es muy intensa, pero que se mantiene bajo control constante, sin permitirse una descarga saludable. Las fuentes lo vinculan a arquetipos como el contenedor del trueno o el guardián del silencio presurizado. Dicen algo muy potente. No es la sangre la que se altera, es la vida que ya no sabe por dónde fluir. Refleja esa sensación de estar como a punto de estallar, pero reprimiéndose todo el tiempo. ¡Qué imagen! Y finalmente, incluso problemas de piel, fíjate, como irritaciones, reacciones alérgicas, se vinculan a veces con la dificultad para poner límites verbalmente. Como si la piel, que es nuestra frontera física, reaccionara a lo que no pudimos frenar con palabras. Es impresionante, la verdad, cómo el cuerpo refleja tan fielmente lo que el alma está callando. Es un mapa muy, muy revelador el que presentan. Ahora, claro, ante este panorama, sabiendo las causas, viendo las consecuencias, ¿qué propone el método Serla para intervenir? Claro. Porque la clave no es solo entender, ¿verdad?, sino poder transformar esta dinámica. Y aquí es donde, como decías, se pone realmente interesante la cosa. Así es. El enfoque Serlat, según lo describen las fuentes, busca ir más allá de simplemente gestionar los síntomas. Su objetivo es la liberación y la reprogramación, pero desde la esencia. Desde la raíz. Exacto. Integrando lo simbólico, lo energético y lo emocional. No se centra tanto en poner una etiqueta, una patología, sino en facilitar que la persona recuerde y reactive su propio poder interior. El poder de sanar y de expresarse. Suena un trabajo profundo, ¿eh? Lo es. ¿Y cómo se aplica esto concretamente a esta frecuencia del silencio que pesa? ¿Cuáles serían los pasos o el enfoque que proponen? Bueno, el método se articula como en fases, ¿no? La primera es fundamental.
La llaman desprogramación o reconocimiento vibracional. Ok. Aquí, el objetivo es hacer consciente la carga energética real que genera ese silencio acumulado. Darse cuenta de que no es normal ni gratis callar tanto. Tomar conciencia del peso. Eso. Implica identificar activamente las creencias limitantes, esas que decíamos antes. No debo molestar, tengo que ser fuerte sí o sí. Y los programas mentales, heredados o aprendidos, que nos obligan a silenciarnos. O sea, lo primero es ver la jaula invisible en la que uno está metido. Exacto. Ponerle nombre. Hay una frase clave de las fuentes para esta fase. Lo que no se nombra, no se sana. Y lo que no se expresa, se deforma dentro. Potente. Nombrar el patrón, sentir su peso energético, es el primer paso para poder empezar a desmontarlo. Mencionan técnicas como el cuestionamiento espejo. ¿En qué consiste? Implica como confrontar esas voces internas silenciosas, preguntarles directamente, ¿de dónde vienes? ¿A quién perteneces realmente? ¿Qué miedo te sostiene? Es empezar a dialogar con esa parte que nos silencia. Interesante. Una vez que se reconoce esa carga y se empiezan a cuestionar esas creencias, ¿cuál sería el siguiente movimiento? El segundo paso es la activación de núcleos dormidos o descompresión emocional. Aquí se va más a la raíz. ¿De dónde viene esa necesidad tan profunda de callar? ¿Qué herida original está protegiendo ese silencio? Buscar el origen. Sí. Se trabaja para activar símbolos y arquetipos internos que fueron reprimidos. Esas partes nuestras que sí sabían expresarse, pero que fueron silenciadas en algún momento. Y es clave crear espacios seguros, tanto internos como externos si es posible, para que esas emociones contenidas puedan empezar a salir, a descomprimirse, pero sin juicio. Me imagino que aquí son útiles esas preguntas guía que mencionaban las fuentes. Sí, totalmente. Preguntas como, ¿qué aprendiste realmente sobre mostrar tus emociones en tu familia, en tu entorno? O, ¿qué es lo peor que crees que pasaría si hoy hablaras todo lo que has callado? Preguntas movilizadoras. Mucho. Ayudan a traer a la luz los miedos que están debajo y empezar a reprogramar esa relación con el control y con la culpa que muchas veces se asocia a la expresión emocional. Se busca entender el origen para poder soltarlo, para liberarlo. Entiendo. Y después de reconocer y empezar a descomprimir, vienen las fases que llaman de reintegración y proyección. Aquí supongo que entra más la acción, ¿no? El liberar activamente esa tensión acumulada. Exacto. Pienso en esas frases de poder tan potentes que aparecen en los materiales, como mi voz no molesta, mi voz transforma. O esa otra, yo libero la presión que me hacía pequeño, hoy elijo expandirme con verdad. Efectivamente. En estos pasos, el 3 y el 4, se utilizan técnicas específicas de reintegración y proyección. El objetivo es darle una salida concreta y sobre todo constructiva a esa energía que estaba bloqueada. Como por ejemplo, Proponen actos simbólicos que tienen un gran poder liberador. Por ejemplo, la escritura catártica. Volcar en papel, sin filtro, sin censura, todo lo no dicho, todos esos gritos silenciosos. Y luego, quizás, quemar ese papel como un ritual consciente de liberación. un acto simbólico fuerte. Sí, o también el movimiento corporal simbólico. Usar el cuerpo para expresar físicamente esa presión, la rabia, la tristeza contenida. No sé, quizás golpeando cojines, bailando de forma totalmente libre, sacudiendo la tensión del cuerpo. Darle salida física. Mencionaban también un ejercicio específico, creo que se llamaba liberación de nudos invisibles. Sí, ese es un ejemplo práctico de lo que llaman neuroesserlat, sugerido para esta frecuencia. Combina respiración consciente guiada hacia la garganta, visualizando cómo se disuelven esos nudos energéticos, junto con afirmaciones como tengo derecho a expresar, sin herir mi callar, o mi verdad merece ser escuchada. Es un trabajo que combina lo neuro y lo emocional, para reprogramar ese canal de expresión. Y además de liberar la tensión acumulada, se trabaja también en construir una nueva forma de expresarse. Que no sea solo explotar. Fundamental, eso es clave. Un aspecto importantísimo es la activación consciente de arquetipos que son opuestos o complementarios a los que nos mantenían en silencio. Activar el otro polo. Exacto,
Por ejemplo, si predominaba el guardián del silencio, se busca activar el soberano interno, que es esa parte nuestra que se expresa desde la calma, desde la autoridad propia, no desde el miedo. O frente a la sombra que sostiene todo, activar la guardiana del límite sagrado. Me gusta ese nombre. Sí, es la que sabe cuidarse y decir no cuando es necesario, pero con amor y firmeza. El objetivo final no es simplemente explotar con la rabia acumulada de años, sino transmutar ese silencio pesado en un mensaje con propósito, en una expresión auténtica alineada con quienes somos realmente en esencia. Entonces, resumiendo un poco, el resultado deseado con este enfoque Serlat es, por un lado, recuperar ese derecho fundamental a expresarnos y sentir el alivio energético, ¿no?, que viene a liberar esas palabras y emociones que tanto pesaban. Sí, el alivio es muy notorio. Y por otro lado, reinstaurar el lenguaje del alma, la comunicación auténtica, como una vía de sanación y de conexión más real, con uno mismo y con los demás. Como dice una de las fuentes, simple y directo, expresa lo que sana. Precisamente. Es un camino de recuperación de la propia voz y, en definitiva, del propio poder personal. Sin embargo, creo que es importante también señalar la advertencia energética que recalcan las fuentes. Cierto. Mantener ese silencio cargado durante mucho tiempo no es inocuo, no sale gratis. ¿Qué tipo de riesgos o consecuencias energéticas mencionan específicamente? Advierten que el silencio prolongado crea campos de opresión interna muy densos, energéticamente hablando. Esto puede cristalizar, por ejemplo, en dinámicas de sumisión en las relaciones, donde el sacrificio del yo se vuelve la norma para mantener el vínculo. Entiendo. Por supuesto, las enfermedades psicosomáticas son una consecuencia directa, como ya vimos en detalle, pero también puede llevar a una profunda sensación de desconexión de la vida misma, de no pertenencia, de sentir que nuestra verdad no tiene cabida en el mundo. ¿Qué sensación tan desoladora? Mucho. Y alertan sobre un riesgo que es aún más profundo. Que el alma, de tanto callar, de tanto reprimirse, empiece como a apagarse, a perder su brillo, su vitalidad. Uf, es una advertencia potente, sin duda, y subraya la importancia de abordar este tema, de no dejarlo pasar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar la idea central de esta exploración que hicimos hoy. Yo diría que el silencio, cuando nace del miedo, del dolor no expresado o de esa obligación de encajar a toda costa, se convierte en una carga. Una carga invisible, sí, pero tremendamente pesada. Ujú. Con consecuencias muy tangibles en nuestra salud física, emocional y energética. Y que la expresión auténtica, aunque a veces nos dé miedo o nos parezca incómoda al principio, es absolutamente vital para nuestro bienestar integral. No es un lujo, es una necesidad. Exacto. Y enfoques como el método Serlat, por lo que vemos en las fuentes, ofrecen herramientas profundas para desbloquear esa expresión, pero no desde la herida reactiva, sino desde la reconexión con nuestra verdad esencial. Muy claro. Y para cerrar, como siempre hacemos, dejamos una reflexión final, algo para que quien nos escucha pueda seguir, explorando por su cuenta. Pidiendo que tu frecuencia única, tu mensaje particular, resuene en el mundo. Y si esa voz tuya, justamente eso que estás callando, es algo que otras personas necesitan escuchar para conectar, para sanar, para reconocerse, ¿qué cambiaría si tu voz se liberara no solo para tú, sino para el colectivo? Es una perspectiva interesante, el impacto hacia afuera. O quizás esta otra, más interna. ¿Y si la mayor incomodidad no proviene realmente de atreverse a hablar, de poner límites con amor, de decir tu verdad, Ajá. sino de seguir cargando, día tras día, año tras año, el peso aplastante de todo lo no dicho? Una pregunta para dejar ahí resonando. Definitivamente, para quedarse pensando.